Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo de Food Storia para todos. Rindiendo homenaje a la ciudad de Lima, quien este 18 de enero cumple 489 años de la ciudad fundada, la ciudad más importante del Imperio Español aquí en América, la capital del Perú, la ciudad de los Reyes, vamos a rendirle un justo homenaje de su historia a partir del fútbol y los eventos deportivos. Y esta historia inicia cuando a mediados del siglo XIX Inglaterra tenía presencia en casi todo el mundo, era primera potencia mundial y tenía relaciones comerciales con todos los países. Entonces, el fútbol llegó al Perú, llegó a Lima a través del el puerto del Callao, centro donde se hacían las interacciones comerciales, llegaba la cultura inglesa y a partir de allí, ¿no? Los primeros partidos de fútbol se empezaron a jugar según el poeta José Gálvez en la década de 1870. También Basadre menciona que los primeros partidos oficiales mencionados por los diarios se dieron en la década de 1890. ¿Por qué? Porque hay un corte de todas las actividades deportivas, festividades, por lo que ocasionó la guerra con Chile entre 1879 y 1884. El fútbol llegó primero como un espectáculo novedoso, un deporte novedoso que juntaban a los gringos locos, entre comillas, que se detallaban en las fuentes, aquellos gringos que perseguían una pelota y buscaban insertarlo en un arco. Luego esto fue acoplado por las élites para que, como lo detalla tanto Muñoz como Álvarez, eh, buscaron que los deportes sean el proyecto modernizador para alejar a las juventudes de los ocios, del alcoholismo, de los juegos de azar. Entonces buscaron en el fútbol y la incorporación de todos los deportes a partir de las escuelas que lo difundían. Y también las clases populares observaban esto y los llevaban a su realidad. Es por eso que Jaime Pulgar en varias conferencias universitarias detallaba el famoso fútbol. El fútbol, la realidad del fútbol acoplado en otras partes. Canchas sin medida, un juego sin reglas, podían haber hasta 20 jugadores por equipo. Entonces el fútbol aplicado aquí, con nuestras reglas. Y de ahí nacieron los primeros equipos, como Lima Cricket, Association Football, Unión Cricket, que fueron equipos de élite, pero dejaron ahí su legado. Uno de los equipos que se fundó a partir de unos muchachos de la calle de Cotabamba fundaron el Sport Alianza. El Sport Alianza que jugaban, hacían sus partidos de práctica, un grupo de muchachos, como detalla Jaime Pulgar Vidal, que se reunían para el fútbol. ¿Cómo era concebida Lima en aquel entonces? Hablo de 1900, 1910, no como la Lima monstruosa que conocemos hoy en día, sino como una Lima que rompía el casco urbano virreinal de las murallas, ¿no? Después de 1872 con el presidente Balta, el Callao y los balnearios del sur, Miraflores, Barranco, Chorrillos. Esa era Lima. Los que hoy conocemos como San Miguel, Magdalena, la Avenida Brasil, la Avenida Arequipa, San Isidro, Surco, todos eran chacras, haciendas. Entonces, se fundó Alianza Lima, se especula que hay un padrinazgo por parte del presidente Augusto B. Leguía, entró como uno de los equipos de pueblo y la Alianza Lima es uno de los equipos que ha estado en el fútbol profesional desde su fundación y cuando se creó la liga en 1912. Luego apareció Universitario de Deportes como la Federación Universitaria en 1924 fundada e incorporada a la primera división en 1928. La Federación Universitaria de Deportes reunía a aquellos muchachos de la élite que tenían carreras afines a los de su familia, lo que conocemos como las carreras de mayor estatus, médicos, abogados, ingenieros, y mientras Alianza Lima representaba los muchachos de barrio, los que tenían empleos momentáneos, albañiles, adoberos, taxistas, cosas que para aquel entonces no era bien visto.
Entonces, esa rivalidad que empezó en septiembre del 27 fue, plasmó en la cancha lo que se vive en Lima hoy en día, ¿no? Los contrastes que tiene Lima. Apareció el Sporting Cristal como un reemplazo del Sporting Tabaco en 1955, como el tercer rival afín a ellos dos. Recordamos eventos importantes que se dieron en Lima, como los primeros torneos. La primera Copa América o Sudamericano que se celebró fue en 1927, preparando a la selección en su primer torneo oficial, y que también los iba preparando para el Mundial del 30. Luego tenemos la Copa América que se da en el 53, el 57, finales de Copa Libertadores que tenemos, por ejemplo, entre Universitario e Independiente, la final de ida, las finales de ida que se jugaron en el viejo Estadio Nacional, el Coloso del José Díaz, representación de nuestra Lima. También tenemos la final de Copa Libertadores jugada entre River y Flamengo, ganados por el Flamengo, con 2 goles de Gabriel Barbosa en los últimos minutos, en el Estadio Monumental, ¿no? Uno de los estadios más grandes de Sudamérica, Estadio de la U. También tenemos eventos importantes que se dieron en Lima, como la Copa América del 2004, que recibió la inauguración y la final. Los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que fueron todo un lujo, la inauguración, las clausuras que se organizó aquí en Lima. Estuvimos a la altura, porque fuimos uno de los mejores anfitriones. También, por ejemplo, tenemos algunos eventos, los partidos que hemos celebrado por clasificación a un mundial, como por ejemplo el Perú-Uruguay del 81, que nos llevó a España 82, el Perú-Nueva Zelanda del 15 de noviembre del 2017, que generó el gol de Farfán, el primer gol de Farfán, que generó un sismo de 3 grados por la emoción, ¿no? Entonces hay que recordar a nuestra Lima, ¿no? Con momentos felices, y esos momentos felices de unidad nacional que nos dejó el fútbol. Un abrazo para todos.